Yo quiero proseguir, hermanos, con estos estudios que vengo trayendo que tienen que ver con las figuras de la iglesia local, ¿no es cierto? Y la anterior figura que nosotros habíamos visto, ¿cuál fue? ¿Quién recuerda? La labranza de Dios, ¿no es cierto? La iglesia como labranza de Dios. Y yo estaba pensando solamente en una partecita de este estudio que hice. La manera como dice allá en Isaías, que el Señor había cultivado una viña allí, ¿no es cierto? Allí en Israel. Pero que después él fue a buscar, ¿no es cierto?, de este fruto y encontró frutos, ¿qué? Amargos, desagradables, ¿no es cierto? Y lo que queremos es producir para Dios frutos, ¿qué? Dulces, agradables para el Señor, ¿no es cierto? Y eso es lo que en esta mañana, pues, queremos seguir representando estos estudios en el libro de la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar una vez más para que el Señor sea guiando nuestra reunión. Padre, seguimos delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos contigo, tu amada iglesia aquí reunida, bendito Dios de los cielos. Gracias porque pudimos glorificar, exaltar el nombre de tu Hijo en esta mañana, hacer memoria de él, pero también, Padre, queremos que tú nos ayudes en esta mañana con este mensaje de tu palabra, bendito Dios, que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, de tus hijos, bendito Dios. Tu palabra es la delicia de cada creyente, bendito Dios, de cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo. Espero, pues, bendito Dios, que tu Espíritu Santo me guíe, bendito Dios, que sea tu palabra la que haga el buen efecto en la vida de cada uno de nosotros, bendito Dios, y que sea para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Entonces, dice que la primera figura que vimos fue la labranza de Dios. En esta mañana vamos a proseguir con estos estudios como figuras de la iglesia local. Hoy veremos la segunda figura, es el templo de Dios. Yo quiero que vamos rápidamente al libro de Corintios. En estas dos porciones del libro de Corintios vamos a empezar el estudio de esta mañana. Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9. 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y 3:16 ahí mismo dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hasta aquí, pues, vamos, que el Señor bendiga su palabra, ¿no es cierto? Sois templo de Dios. En esta mañana la figura tiene que ver el cristiano como templo de Dios, pero también la iglesia, el local como tal, como figura, edificio de Dios, ¿no es cierto? Lo vamos a ver allí más adelante. Así como el templo de Jerusalén fue construido de piedras labradas y puestas en orden para formar un edificio, según el diseño, asimismo una asamblea es formada por creyentes unidos a una congregación. ¿Para qué? Para servir de santuario, para adorar y rendir culto a Dios. Eso es lo que venimos a hacer, ¿no es cierto? Venimos a adorar, venimos a rendir culto al Dios de los cielos, ¿no es cierto? Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2:5. Dice, mas vosotros también, ¿como qué? Piedras que vivas, dice. Vosotros también como sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sacerdocio qué? Santo, ¿no es cierto? No somos como piedras amontonadas para formar un obelisco, hermano, sino unidas para formar un templo. Una de las primeras cosas que esta figura nos enseña es que debemos ser santos. Santos como Dios es santos, ¿no es cierto? Es importante que nosotros podamos entender esta cuestión, hermano. Una de las cosas que caracteriza a un cristiano, tanto dentro como afuera,
en su vida es que él debe manejar una vida santa delante de Dios. Debemos ser santos. A eso fue lo que el Señor nos sacó del mundo. Dice que hemos sido santificados. Santificar es sacar fuera del mundo. Y sabemos que la santificación tiene que ver con esa santidad posesional. Primeramente la santidad posesional. ¿Qué es la santidad posesional? Que éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Que andábamos en tinieblas, andamos en luz. Que estamos perdidos en el mundo, ahora somos salvos. Esa es la santidad posesional, ¿no es cierto? Pero el Señor nos manda a vivir una santidad práctica. Y en esas condiciones que yo quiero que en esta mañana podamos entender qué es lo que verdaderamente conforma esta figura de la iglesia como templo de Dios, ¿no es cierto? Que somos salvos, pero viviendo una vida en santidad. No podemos decir, es que yo soy cristiano, pero no estoy viviendo una vida en santidad delante de Dios. Eso no me califica a mí para yo estar diciendo, soy cristiano, soy creyente. ¿Ya? A mí me califica una vida delante de Dios, es como vivo delante de Él, no como hablo. Dice allí en 1 Corintios 1:2. Vamos rápidamente, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de quién, nuestro. Importante, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos verdaderamente calificar que somos templo de Dios? Que es cómo estamos verdaderamente edificando nuestra vida delante del Señor. Primeramente, en una vida en santidad delante de Dios. Es imposible que nosotros podamos decir que estamos viviendo una vida en santidad delante del Señor cuando estamos odiándonos con el mundo. Es imposible que de afuera del mundo estén viendo que esta es una iglesia que maneja la santidad cuando el mundo está dentro de ella. Increíble, no puede ser así. Que eso es lo que se ve en aquellas denominaciones. ¿Cierto? El Señor nos ayude. No somos como piedras amontonadas para formar un obelisco, ya le dije, ¿no es cierto? Podemos ver cómo el salmista enfatiza allí, ¿no es cierto? Podemos ver, mi esposa me dio por aquí lapicero, disculpen hermano. Lapicero para ir marcando dónde voy para no equivocarme, hermano. Podemos ver cómo el salmista, ¿no es cierto?, en su gran amor nos ayuda, ¿no es cierto? Allí en el Salmo 93:5. Salmo 93:5. Si un hermano lo tiene, puede por favor leerlo. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tus testimonios son firmes. La firmeza, la santidad da firmeza. Una vida en el Señor, en santidad, da firmeza. Tus testimonios son firmes. No son testimonios que cualquiera los puede estar tirando a la basura, hermano. Un testimonio firme. Ya, tu santidad conviene a quién? A tu casa. ¿Ya? Aquí habla en un sentido figurado. No sé si de pronto me equivoco y si algún hermano encuentra un equivoco en mí, estoy sujeto a cualquier corrección, hermano. Pero creo que también está hablando del lugar donde nos reunimos. Conviene a tu casa. Dice allí la palabra de Dios. Sería hipocresía aparentar santidad en la congregación y actuar como mundanos afuera. Sería hipocresía, ¿no es cierto? Decía el hermano ahorita que estaba abriendo, nuestro hermano Jonathan, ¿no es cierto? Sería hipocresía decir que tenemos amor y no tenemos amor. Debemos amar sin hipocresía, de verdad. De igual manera, ¿no es cierto? Así debe ser nuestra condición delante del Señor en cuanto a nuestra vida en santidad delante de Dios. Sin hipocresía, no podemos vivir una vida de santos solamente aquí en este lugarcito, ¿no es cierto? ¿Qué tal que el Señor nos salva y nos hubiera salvado y nos hubiera encajonado en un solo lugar? No se podría seguir haciendo la obra de Él, ¿no es cierto?
No se podría seguir dando testimonio de él porque nos iba a encajonar allí para que no fuéramos a pecar, no fuéramos a infringir la santidad de Dios. ¿No? Un día sí vamos a ser santos como tal delante de él, cuando en realidad, dijo el hermano, seamos llevados y transformados. ¿Ya? Pero ahora debemos buscar esta santidad en una condición práctica. Debemos buscar esta santidad, hermano. ¿En qué manera? En nuestra condición de vida como creyentes, orando, estudiando la palabra, congregándonos, obedeciendo el mandato de Dios. Qué importante, hermano. Nosotros debemos acudir, debemos participar, hermano. Debemos participar de la santidad porque esto lo manda la palabra del Señor. No es algo que yo lo estoy haciendo porque es que quiero verme mejor que mi hermano. No, que yo quiero verme más santico que mi hermano. No, esto lo manda todo creyente. Yo quiero que vamos allí a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, dice el Señor, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis, dice, que os apartéis del pecado. Nos apartemos de la contaminación del mundo, hermano. Apartémonos de las tradiciones, hermano. ¿Ya? Apartémonos de todas estas cosas que nosotros creemos que no son tan malas para la vida de un cristiano, pero en realidad sí lo son, hermano. ¿Ya? Mire, la Biblia no es cultural, hermano. Es transcultural. ¿Ya? Un indígena se convierte al Señor y él dice que él está formado, es cambiado, es una criatura nueva. Y si él entiende eso, ese indígena entiende que él es una criatura nueva, su cultura no tiene nada que ver con la vida de él. Él va a comenzar a ver es lo que el Señor demanda y él va a hacer eso. ¿Qué tal, no es cierto? Es lo que el Señor le manda. Ahí no va a imperar la cultura del indígena. Él va a entender, Dios manda que yo debo hacer esto y esto es lo que voy a hacer. Una hermana indígena, ella va a lo que Dios manda, ella va. Si andaba pelada, ella se va a poner ropa, porque el Señor le va a enseñar. La palabra no es cultural, hermano. Es una gran equivocación de algunos de nosotros que estamos creyendo, pensando que tenemos que sujetarnos a la cultura de este mundo, a los rudimentos de este mundo, porque la cultura es rudimento del mundo, hermano. La cultura no tiene nada que ver con Dios, hermano. La palabra no fue hecha a través de cultura, no la dio Dios a través de cultura, la dio a través de mandamientos santos, sagrados. Ya, ¿se obedece o nada? No hay problema. Dice el versículo 7 de allí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. A santificación. Qué importante, ¿no es cierto? No nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a vivir una vida de santidad, a santificación, a santificarnos cada día más, a vivir una vida conforme al Señor nos manda, ¿no es cierto? Ahí leíamos en el principio, ¿no es cierto?, donde los apóstoles dicen, ¿no es cierto?, exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, ¿cierto?, que aprendisteis de vosotros, hermano. Es importante que nosotros podamos entender, hermano, que nosotros tenemos una doctrina apostólica. Es una doctrina apostólica. El Señor estableció para la iglesia local, para los tiempos y los tiempos hasta el día de hoy, domingo, una doctrina para su iglesia local. ¿Ya? No dos doctrinas. El hombre es el que ha cambiado, ha tergiversado, le buscan formas, a modos, acomodos, ¿no es cierto? Pero él estableció una sola doctrina. Y nosotros vemos la vida de los apóstoles en la condición como ellos, a través de toda la escritura allí, en todos los evangelios, cómo vivieron delante del Señor y cómo obedecieron y cómo siguieron.
y cómo reprendieron en algunos lugares, y cómo en algunos lugares donde ellos dijeron, no, Señor, eso no se hace así. Eso no es así, porque nosotros el Señor nos reveló. El Señor nos mostró que esto debe hacer así. Pero nosotros queremos a veces seguir con aquellas cosas que agradan más a nuestra carne y no al Señor. Los sacerdotes, miren, los sacerdotes hijos de Elí cometieron inmundicias en el templo, o sea, en el tabernáculo. Yo quiero que vamos a primera de Samuel 2:22. Un hermano, si lo encuentra rápidamente, lo puede leer. 2:22. Primera de Samuel 2:22, sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Elí era muy viejo, dice. Corrompieron la santidad de qué lugar? De un lugar santo, hermano. ¿No es cierto? El tabernáculo era un lugar santo, hermano. Y ellos lo corrompieron. Su mal comportamiento nos recuerda que la concupiscencia de la carne puede tentarnos dentro del lugar santo. Oiga bien, hermano. Dentro del lugar santo. Por consiguiente, debemos entender que la congregación es templo de Dios. ¿No es cierto? Es templo de Dios. La congregación, cuando está la iglesia formada, es templo de Dios como tal. Y el templo de Dios requiere también de la ¿qué? De la vida ¿qué? De la debida ¿qué? Reverencia. Debemos tener reverencia cuando estamos en este lugar reunidos como iglesia del Señor, hermano. No estoy hablando porque oiga que hay irreverencia, no, hermano. Pero debemos tenerlo en cuenta, ¿no es cierto, hermano? Uno mira esos lugares donde se reúne, ¿no es cierto? Supuestamente la iglesia del Señor, que hay reverencia, ¿no? Eso gritan, saltan, echan babazas, brincan, se desmayan y todas estas cosas. Es verdad, lo que dice el hermano. Y hacen un espectáculo, vuelven supuestamente allí, el lugar, el templo de Dios, lo vuelven un circo allí. Debemos guardar, ¿no es cierto?, el lugar. Debemos tener reverencia. No debemos hablar ni actuar con liviandad. Si es costumbre de jugar afuera con chistes y bromas, cuando estamos reunidos como templo, es ocasión para tales cosas. Hablando de la reverencia en este lugar. Debemos ser sobrios, prudentes, decorosos en nuestra predicación y ministerio. Oiga bien, hermano. Sobrios, prudentes en nuestro ministerio. Uno tiene que tener muy claro, bendito Señor de los cielos y hermanos, que cuando uno se sube a una tribuna es para transmitir el mensaje del Señor. Que el mensaje del Señor llegue al corazón de cada uno de los hermanos y los oyentes. No es para chistes ni risas. No, hermano. Una ocasión un hermano le gustaba mucho echar chistes en la tribuna. Y uno llegaba y le preguntaba a los hermanos cuando salían qué habían aprendido de la reunión. Ellos se acordaban solamente del chiste del hermano. No, lo único que me acuerdo es el chiste del hermano que nos hizo reír tanto. No, hermano, aquí no vemos un poco de amargados, no. Debemos estar sobrios en lo que venimos a hacer, aprender del Señor, a permitir que la palabra del Señor haga cavidad en nuestras vidas para poder vivir una vida en santidad, una vida como corresponde a Dios y no tomarla en liviandad. Sin necedades ni truenerías. Qué bueno que todo esto lo enfatiza el Señor en su palabra. Y en Efesios 5:4 lo dice el Señor en su palabra. Vamos allí, Efesios 5:4. El hermano lo encuentra primero que yo. Puede leerlo, hermano.
Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Palabras deshonestas. Hay que tener mucho cuidado, hermano. A veces uno escucha, hermanos, a mí me perdonan, pero lo que les voy a decir y lo que van a decir es una grosería. ¿Ya? Yo pedí perdón al pueblo de Dios para decir una grosería en la tribuna. Eso no está bien delante del Señor, hermano. Yo pedir al pueblo de Dios para venir a ofender al pueblo del Señor. Eso no está dentro de la palabra, hermano. Debemos tener cuidado, hermano. Esto nos tiene que ayudar a nosotros, hermano, a tener cuidado verdaderamente cuando nos subimos a este lugar, a llevar el mensaje hacia nuestras vidas. A veces un mensaje edifica nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero en la manera que de pronto lo transmitimos hace daño. Hace daño. Y esto nos tiene que ayudar. En son de ejemplo, la Biblia no establece ningún traje cristiano. Y eso es verdad. La Biblia no habla de cómo el cristiano debe vestirse. Pero en todo lugar Dios es digno de lo mejor de su templo, en su templo. En todo lugar Dios es digno de lo mejor en su templo, en todo lugar. ¿Cierto? Coloco un ejemplo. Cuando nosotros vamos a ir a un grado de nuestros hijos, nos vestimos bien, ¿no es cierto? Se pone un atuendo correspondiente a ese grado, ¿no es cierto? Vamos a ir a un entierro y se viste como estoy aquí ahorita vestido, ¿no es cierto? A un entierro, ¿no es cierto? Pero hay un atuendo. Estoy colocando solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ir a un evento público, se coloca uno un atuendo para un evento público. Vamos a ir a un deporte, nos colocamos un atuendo para un evento de deporte o un evento de recreación. La Biblia no establece un vestido para la iglesia, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros venimos al templo de Dios, a la iglesia del Señor, al lugar donde se reúne la iglesia, nosotros debemos glorificar a Dios en nuestra manera de vestir, buscar lo adecuado, ¿no es cierto? Buscar lo adecuado. Siempre el Señor está enfatizando, ¿no es cierto? Yo sé que esta cuestión del vestido no es muy bueno para muchos, pero el Señor habla en su palabra en diferentes maneras, ¿ya? Y Él está queriendo transmitir este mensaje para que nos concienticemos sencillamente, ¿ya? Porque Dios no obliga a nadie, pero el amor constriñe, dice, el corazón del hombre, de la mujer, ¿ya? Y tan bueno cuando nosotros vemos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, cuando nos vemos constreñidos por el Señor y decir, uy, ya no voy a volver a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Yo voy a comenzar más bien a vivir una vida como el Señor quiere que yo vea. Yo quiero verme ya verdaderamente como una evangélica, pues, ¿ya? O yo quiero verdaderamente mostrar que soy un hombre del Señor. Voy a quitar ese velito entapetado que manejo, de que cuando estoy en la iglesia soy santico y cuando estoy en la calle hablo como quiera, me porto como quiera o transmito como quiera y se me sale el show y bueno, ¿sí? Vamos a vivir una vida como es y esto nos tiene que ayudar a nosotros, ¿no es cierto? Si esto es así, si esto fue así, que esto es así que los hombres en el mundo se cubren en una condición para agradarse en cuanto a lo que ellos van a hacer. ¿Cómo vamos a desagradar, no es cierto? El templo, el lugar donde nosotros nos reunimos por venir vestidos en una condición incorrecta, una condición que no va a ver ser bien vista por el Dios, ¿no es cierto? Esto es una práctica que viene desde la antigüedad, hermano. Esto me animó mucho cuando yo vi esta porción porque yo dije, hermano, parece que solamente los tiempos son los que están haciendo de que se hable de estas cosas, pero no, esto es desde la antigüedad. Tenemos el ejemplo de David, vamos allá a 2 Samuel 12:20, hermano.
El que lo encuentre primero puede leerlo. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Cambió su ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Mire, Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Gracias, hermano. Entonces David se levantó. Él estaba haciendo duelo por su hijo, ¿no es cierto? Ya el profeta le había dicho que iba a pasar con su vida, ¿no es cierto? Y quizás el Señor está haciendo las veces en esta mañana, hablando a nuestras vidas de cómo verdaderamente debe ser nuestro comportamiento, aún en esta cosa tan sencilla y tan inconosa que es para la vida de nosotros a veces. Dice, se levantó. ¿Y qué hizo el hombre? Se bañó, se vistió, se cambió de su ropa. Dijo, no, voy para allá. Y no, él no llegó de cualquier manera al templo. Se puso como debería estar delante. Pero también nosotros vemos otro ejemplo. Voy a mostrar otro ejemplo ahí en el mismo 2 Samuel 19:24, ¿no es cierto? De este hombre de Dios. 19:24. Si alguno lo tiene, puede leerlo, hermano. Dice, también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Miren, el rey le había hecho una invitación a Mefibosé, ¿ya? Y una de las cosas que cayó en cuenta Mefibosé, no, yo no puedo ir así delante del rey. ¿Ya? Dice, se afeitó, se quitó su ropa, se puso bien cachaco, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Se puso el atuendo que era para ir a presentarse. Son ejemplos de la antigüedad, hermano, que nos ayudan a nuestra vida, nos ayudan a imitar, ¿no es cierto?, a estos hombres de Dios de la antigüedad y ayudan a nuestra vida espiritual. A mí me duele mucho lo que voy a decir, hermano. Algunos creyentes se apoyan en algunas palabras y en algunos versículos de la Biblia para desvirtuar o para querer salir por las ramas en cuanto a lo que Dios manda. Y uno oye a alguien citando este versículo, 1 Samuel 16:7. Yo quiero que algún hermano, si lo encuentra, por favor, me lo lea. Samuel 16:7. Sí, hermano. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, hermano, ya lo leyó ayer, hermano, ¿no es cierto? Dice, no, es que Dios no mira lo interno, dice. Dios no mira lo interno, con tal de desvirtuar la condición en cómo debemos presentarnos delante del Señor. Ah, no, eso no interesa. Dios lo que mira es el corazón, hermano o hermana. Eso no se ponga con esas cosas. Lo importante es que usted llegue allá. Y sí, de pronto nosotros podemos tener esa condición con alguna persona que está de pronto nueva en el evangelio, ¿ya? De pronto podemos animarla nueva en el evangelio, pero un hermano que ya está cimentado, un hermano que ya está en la comunión, una hermana que ya está en la comunión, esto no cabe para ellos, no cabe para él. El Señor mira su corazón, Él mira nuestro corazón, hermano. ¿Y quién mira lo de afuera? El mundo, el hombre, dice, el hombre está mirando, allá están mirando, por ahí habrán unas ventanas y unas rejitas por ahí mirando los evangélicos donde reúnen. Y el dedo señalador está en el mundo. Uy, pero en esa iglesia como
cómo se viste. Uy, en esa iglesia como esto y como esto y como aquí y como allá. Y eso debe ser una de las cosas que nosotros tenemos que evitar en nuestras vidas cuando no obedecemos ¿a quién? Al Señor y su palabra, ¿cierto? Cuando no obedecemos al Señor y su palabra. La ropa en la Biblia, dijo un hombre, que es figura del carácter, el creyente. Es cierto que el vestir descuidadamente da apariencia de ser descuidado en su carácter. Da apariencia de ser descuidado en su carácter. Dijo un hombre, ¿no es cierto? Y esto nos tiene que llevar a pensar, ¿no es cierto? En el mundo hay un dicho, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que se me olvidó. Que la imagen de un hombre vale o habla. No sé si alguno lo sabe para que me lo... La imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Ese es un dicho que hay en el mundo, ¿no es cierto? Y nosotros podemos apreciarlo en un buen sentido. Pero quiero proseguir, hermano, en cuanto a la edificación del templo de Dios. Porque podemos ver la asamblea en Corintios. Pablo fue el instrumento usado por Dios para echar el fundamento. Dice allí en 1 Corintios 3:10, vamos ahí a ese pasaje y de allí vamos a mirar. Vamos a leer desde el 10, ¿no es cierto? Porque el fundamento de la iglesia, ya lo había dicho, son los apóstoles y los profetas. El fundamento no es aquello que nosotros pensamos, creemos o se nos vino en la mente. El fundamento es el Señor. Dice el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo, el Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será levantada, y la obra de cada uno, el cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye, oye bien, se destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Yo quiero ser enfático en algo aquí, hermano. Aquí habla de dos metales preciosos con respecto a la edificación que nosotros podemos hacer en la obra de Dios. La Biblia dice en el libro de Éxodo 37, que eso como que lo está estudiando el hermano Luis, ¿no es cierto? Nos dice que toda la inmobiliaria del tabernáculo era hecha ¿en qué? En oro puro. Todo, ahí lo vamos a ver después con el hermano. Toda la inmobiliaria era hecha en oro puro, dice la palabra, ¿no es cierto? El oro nos habla ¿de qué? Nos habla de integridad. El oro nos habla de conocimiento. El oro nos habla, me ayudan en esta palabra, inalterable, ¿cómo? Inalterable. ¿Cómo, hermano? Exactamente, esa es la palabra. Algo que no se debe alterar, ¿no es cierto? Nos habla de pureza el oro, ¿no es cierto? Pero también el oro tiene una representación en la vida del creyente. Dice que somos santos refinados. Vamos a mirar, yo quise mirar eso en el libro de Job, a un hombre de la antigüedad que nos da un concepto. Job, capítulo 23,
esta biblicita casi me cuesta trabajo, man. Si algún hermano lo tiene, por favor. 23:10, hermano. Gracias, hermano. Él conoce. Así es, hermano. Mas él conoce mi camino. Me probará, oiga bien, hermano. Un creyente que está viviendo una vida delante del Señor en santidad, cada día es como probado. Probado. Tenemos que ser probados porque allí es donde el Señor va a ver la calidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Un creyente que no pasa por pruebas, hermano, que no está pasando por pruebas, debe examinar su vida, ¿no es cierto? Porque es necesario estar claros verdaderamente en qué estamos nosotros construyendo nuestra vida, en qué estamos edificando nuestra vida delante de Dios. No es cualquier metal el oro, ¿no es cierto? ¿Quién quisiera tener una barrita de oro en el bolsillo en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Ya? El oro es algo preciado en la Biblia. Y dice también allí en el Apocalipsis 2:20, dice. Apocalipsis 2:20. La posición en cuanto al servicio. Dos 2:20, sí, hermano. Perdón, hermano, perdón. Disculpe, esa no es la cita. Segunda de Timoteo 2:20. Qué pena, disculpe, hermano. Segunda de Timoteo 2:20. Lejos. Bien, puede, hermano, leer. Y unos, dice, son para un uso honroso y otros para usos viles. En una casa no solamente hay utensilios de oro, ¿no es cierto? Sino que hay también de esto. Voy a leerlo yo para poder tener bien claro el contexto de lo que quiero hablar. 2:20. Para saber qué es lo que quiero transmitir. Dice. Caracha, estoy en segunda. 2:20. Dice aquí la palabra del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Yo quiero ser enfático allí en esta porción que el Señor nos da. Yo no puedo pretender que soy un vaso de oro, pero sirviendo en una forma deshonrosa a Dios. ¿Me voy a entender lo que quiero decir, hermano? No puedo creerme que soy un vaso de oro sirviendo al Señor en una forma deshonrosa, en una forma vil. Usos viles. Estos usos viles tienen que ver mucho con la condición de nuestra vida de santidad que vivimos delante de Dios, como empezamos hablando. Y esto es de mucho cuidado, ¿cierto? No podemos, ¿no es cierto?, creer que somos cualquier metal para Dios. Somos un metal valioso. No somos cualquier pedazo de chatarra por ahí. Somos un metal precioso. Usted cuando anda con una cadenita por ahí de lata, usted anda por cualquier lado y se mete, eso sí se la roban, que se la roban. Pero si tiene una de oro, usted no se va a meter por cualquier lugar. Lo siento, uy, no, se la quita, la guarda. Es importante saber cuál es nuestra posición, ¿no es cierto?,
en cuanto al servicio del Señor. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo estoy viviendo al Señor? Porque el servicio a Dios no tiene que ver solamente con aquellos que se paran aquí a enseñar, a predicar, a dirigir. El servicio al Señor tiene que ver con todo lo que es nuestra vida delante de Él. Hay hermanas que nunca las vamos a ver aquí, ni las vamos a ver en una actividad aquí, pero cómo sirven al Señor en su casa, orando allá por toda la congregación. ¿Cierto? Cómo sirven el Señor, dando testimonio ahí con el vecino, con la vecina, ¿no es cierto? Compartiendo allí. ¿Cómo sirven al Señor? Hermanas, ¿cómo sirven al Señor educando a sus hijos, levantándolos para el Señor? Eso es servir al Señor, hermanos. Ay, es que a mí allá no me tienen en cuenta para nada. ¿Cómo así, hermano? Usted está tenida en cuenta por el Señor desde el día que entregó su vida a Cristo y usted tiene un ministerio delante del Señor. Y usted tiene que desarrollar ese don que el Señor le ha dado, hermana, hermano. Ay, voy a decirle al hermanito a ver si de qué me pone allá. No, hermana. Esa no es la condición como Dios obra en la vida del creyente para utilizarlo en su obra, como oro. Como oro refinado. Pero también nos habla de plata. Miremos lo que representa la plata. Vamos al Salmo 12:6. El Salmo 12:6. Dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mire. Es la palabra. La palabra de Jehová es como plata purificada, hermano. Es triste cuando nosotros no le damos el sentido espiritual a la bendita palabra de Dios. Como decían nuestros padres cuando vivíamos en el mundo en una condición desobediente, donde entra por acá y por acá no sale. Eso es para la hermanita tal. Eso es para mi vida. Lo que Dios habla hoy es para mi vida. No es para la vida de aquí, de allí, de aquí. No, es para la vida mía. Es plata refinada. ¿Ya? Mire, el número 7 en la Biblia habla de la perfección. Perfecta. ¿Será que sí? Oiga, ¿verdad? ¿Será que sí lo que dice ahí Dios es verdad o qué? ¿O no? ¿Ya? No, yo le voy a preguntar a Julián. No, hermana, hermano, por favor. Sí, hacia la palabra. Ciñámonos a la palabra, hermano. Obedezcamos la palabra de Dios. No es cualquier palabra, hermano. No estamos oyendo cualquier catecismo por ahí. Es la bendita palabra de Dios que está hablando a nuestras vidas. Debemos darle la importancia de lo que ella es a nuestras vidas. Refinada, metida 7 veces en el horno, dice allí. Increíble, ¿no es cierto? Uno llora cuando oye ve estas cosas y porque uno falla, hermano. Uno falla a veces teniendo en tan poco a veces la palabra del Señor. ¿Qué está pasando con mi vida? Y dijo el profeta Zacarías, hermano. Zacarías, vamos allá a Zacarías 13. Zacarías 13, versículo 9. Libro de Zacarías. Zacarías 13, versículo 9. Si algún hermano lo lee, por favor. 13:9, sí, hermano. Meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Les tocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto es una profecía, ¿no es cierto? Esto es una profecía.
Pero yo quiero traer la colección en esta condición, la colación en esta condición. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Oiga, como se funde la plata. La vida de un creyente tiene que estar muy bien cimentada en la palabra de Dios. Por eso hablé del fundamento que el Señor está hablando aquí. ¿El fundamento quién? Sobre el fundamento de que son los apóstoles. Hablamos allí en segunda de Pedro, ¿no es cierto? Cada creyente es una piedra viva, bien fundamentada en la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios. Y dice, y los meteré al fuego, a la palabra, porque esta palabra es la que nos tiene que hacer verdaderamente sentir lo que vivimos, lo que en realidad queremos representar delante de Dios. No tenemos por qué imitar cosas de nadie, hermano, y traer cosas de afuera para venir a imitar acá en la iglesia, ¿no? Tenemos la bendita palabra de Dios que nos habla. Debemos imitar a aquellos hombres de Dios de la antigüedad, de la palabra. Ser imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. Hombres que verdaderamente siguieron al Señor y su palabra, obedecieron, siguieron el concepto divino, el pensamiento divino. Increíble, ¿no es cierto? El Señor nos ayude a todos, hermano. Ayude a la iglesia, hermano. Una construcción de madera en hojarasca se hace más fácil y rápida, ¿no es cierto? Materiales finos, hermano constructor, ¿no es cierto? Uy, hacer un apartamento en pared, ¿eso es que llama eso? Eso rapidito, coloca las paredes y ya. Eso es fácil hacerlo. Así es como muchos construyen la vida espiritual. En hojarasca. Viven una vida en hojarasca, en heno. Ya pisan allí y se hunden en un momentito. Vidas muy débiles, vidas muy livianas delante de Dios. Pero lo que se construye, hermano, en esta condición, no va de acuerdo a la voluntad de Dios. No va de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto también quiero representarlo en la manera como a veces levantan esas congregaciones grandes. En un momentico, hacen una congregación grande, grande. El fundamento apostólico no está por ningún lado. La santidad no se ve sino solamente en el pastor, supuestamente, ¿no es cierto? Para que todos acudan al bolsillo de él. Tranquila, hermana, eso no hay problema. Eso no es pecado, le dicen. Eso era en la antigüedad. Ahora lo importante es que usted traiga el diezmo. Pero nos debemos guardar, hermano. Debemos tener cuidado cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual delante del Señor. Gracias al Señor que ha levantado hombres y está levantando hombres, aún hombres jóvenes. Tenemos a nuestro hermano Santiago allá, ¿cierto? Como algo que fue que dije yo la palabra ahora. Algo fenómeno de entre los jóvenes, ¿ya? Queriendo servir al Señor, queriendo ir, tragarse el mundo para el Cristo. ¿No es cierto? Increíble, hermano. Si no nos ayude a guardarnos, a estar verdaderamente claro en cómo estoy construyendo mi vida delante del Señor. ¿Cómo está construyéndose la vida delante del Señor? ¿Cierto? Alguien dijo, mientras unos se edifican, otros destruyen. Y esto es de mucho cuidado, hermano. Porque es más fácil derribar que construir, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el constructor. Ahí lo tenemos. Así pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual de los creyentes así pasa, hermano.
A veces nuestra consejería, en vez de construir, destruye. Debemos ser muy cuidadosos en la consejería, hermano. No todos estamos aptos para llevar una consejería con firmeza, con respeto, con santidad delante del Señor, con sinceridad al hermano y a la hermana. No, hermana, es que eso no está bien delante del Señor, hermanita. Yo la quiero mucho, hermano, pero eso no está bien, hermano. Eso no está bien, hermanito. Con sinceridad, ante todo con la sinceridad, hermano. Primero agradar a Dios que a los hombres, dijo Pablo. ¿Por qué querer agradarme yo? En querer venir a consentir con el pecado de uno, el hermano o la hermana. ¿Por qué? Esto no está bien, hermano. Esto no es edificar. Esto es destruir, hermano. Es necesario el pueblo de Dios y los hermanos que están en el liderazgo tengamos bien claro esto, hermano. ¿Cómo estamos verdaderamente llevando esta edificación al pueblo de Dios? Todos debemos empeñarnos en edificar según el trazado de la palabra de Dios, no como me parece, no como yo creo. No podemos olvidar que hay una prueba de fuego que va a ser valorada en el tabernáculo, en el tribunal de Cristo. ¿No es cierto? Dice ahí en 2 de Corintios 5, 9 y 10. Vamos rápidamente. Cinco, 9 y 10. Dice, por tanto, procurad también, o ausente o presente, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermano. Todos. ¿Ya? Si usted es un creyente, métase ahí en la lista. Si usted es uno que nació de nuevo verdaderamente, métase ahí en esa lista. Si no ha nacido de nuevo, piénselo, porque está en un tiempo aceptable. Está en el tiempo aceptable, dice el Señor, de venir a la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna no tiene que ver con carnaval, hermano. Nada de esas cosas. La salvación y la vida tiene que ver con Cristo. Con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, menospreciándolo todo. Esta mañana, cómo los hermanos hablaban de esta condición, cómo fue clavado con unas espinas, cómo fue con una lanza, ¿no es cierto? La salvación es Cristo, es el amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Esto nos tiene que ayudar mucho, apreciados hermanos. Para finalizar, se dice que las piedras para el templo de Salomón fueron cortadas con tanta precisión que no hubo necesidad de unirlas con ninguna mezcla. Oiga, increíble, ¿no? Las piedras para el templo de Salomón las cortaron con tanta precisión, no hubo necesidad de mezcla como se une el ladrillo y que hay que colocarle una mezcla, ¿no es cierto? Pero fue con tanta precisión, dice, ¿no? Las piedras encajaban perfectamente una con la otra. La estabilidad de una edificación depende de la forma en que se unen las piedras. Se unen las piedras. Y esto tiene que ver con la unión, con la comunión de la iglesia, hermano. Pablo advirtió en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Vamos a leer allí. Ya estoy casi finalizando. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Habléis, ¿quiénes? Todos, una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente como las piedras de allá, vean, del templo de Salomón, unidos, hermanos, sin mezcla, hermano,
sin necesidad de inventar cosas, sin necesidad de meterle cuñitas, nada. El único que quiere meter cuñitas y mezclar cosas es el diablo, hermano. El diablo es el que quiere meter cosas, utilizar diferencias. Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que todos habléis el mismo idioma. El hablar tiene que ver con el mismo idioma, el idioma celestial. El idioma celestial, hermano, aprendamos. Tenemos un idioma celestial que nos lleva siempre a la unidad, al respeto, al amor, a la sinceridad, al agrado de nuestro Dios, ¿no es cierto? Qué precioso. El diablo es el que quiere venir a meterle cuñas a la edificación. Él es experto para esto. ¿Por qué? Porque él quiere que verte en la iglesia divisiones, ¿ya? Él quiere ver los hermanos divididos, ¿ya? Él quiere que los hermanos estén divididos en cuanto a los preceptos y conceptos y pensamientos humanos. Sí, hermano. Respeta mis conceptos, hermanos. Le dicen a algunos hermanos, respeta mis conceptos. Le dicen a uno así. Hermano, yo respeto su concepto, pero lo que la palabra de Dios dice ahí no es así. Tranquilo, hermano, yo lo respeto. Pero lo que usted enseña o lo que quiere transmitir en la palabra no dice así. ¿Qué van a hacer esto? Yo lo respeto, pero yo no me voy a someter a lo que se está haciendo que no está bajo el concepto divino. Eso es todo, hermano. Y no estamos para formar divisiones dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ni de la vida de los creyentes, ¿no es cierto? Estamos para obedecer al Señor y su palabra, porque esto lo quiere hacer. ¿Quién es el que quiere hacer esto? El diablo, hermano. Quiere formar divisiones. Os ruego, pues, hermanos, que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma, ¿qué? Mente, en un mismo sentir. Es la mente de Dios, hermano, es la mente del Señor. Por favor, hermano. Es la mente de Cristo. Dice que nuestra mente debe estar puesta en obediencia a la mente de ¿quién? De Cristo. No a la mente del concepto humano, del pensamiento humano, de Matthew Henry, de todos estos hombres, que es hombre de Dios, a la mente de Cristo. El Señor verdaderamente está llevando a nuestra vida, ¿no es cierto? Y para terminar, en cuanto a esto, un hombre dijo en una reunión, me dio mucha tristeza, hermano. Dijo, es triste porque de la única manera que ve cómo crecía la obra en las asambleas, dice que la única manera como él veía crecer la obra en las asambleas era cuando se dividían. ¿Entendieron, hermano? Que la única manera que él veía crecer la obra del Señor era cuando se dividía. Y eso es lo que el diablo quiere, hermano. Mire, hermano, hay una obra en Cerrito. Deben formarse más obras aquí en Cali. Hay que trabajar para el Señor. Hay que trabajar para el Señor, hermano. Porque el diablo quiere dividir. ¿Ya? Quiere formar obras, pero en divisiones. Y eso no es lo correcto delante del Señor. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo. Esta mañana preciosa y gloriosa que tú has permitido que tu palabra sea transmitida, bendito Dios. Este es tu siervo, Señor. No es digno de ti, pero no sé qué ves en mí, Señor, para utilizarme, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, que tu palabra verdaderamente llegue al corazón de mis hermanos. Perdóname, Padre, si en algo
hice daño a ellos, hermano, Padre. Y que seas tu Señor glorificado en lo que ellos puedan recibir como lo que tú quieres, hablando al corazón de ellos. Llévanos con bien a nuestros hogares, permite que en el transcurso de este día podamos salir a llevar el mensaje de tu palabra a través de estos folletos y que el mensaje de predicación en esta tarde a través de nuestro hermano sea para gloria y honra tuya, Señor. Guarda a nuestros hermanos que tienen responsabilidades, que aún no pueden venir, Señor. Guarda esta amada iglesia. Todo esto pues lo dejamos en tu mano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano.